Bueno, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un rectificador, pero trifásico. Nosotros estábamos analizando los monofásicos. En este caso, aquí nos dice que alfa tiene un valor de 30 grados. En realidad, cuando tenemos este tipo de convertidor, más todavía si es un diodo, inicia en 30, porque nosotros vamos a estar analizando cada fase y es justo en 30 donde se intersectan las señales. Entonces, este sería 30, pero igual aquí ya nos da la información como es la primera vez que estamos viendo, ¿verdad? Pero a medida que vayamos haciendo y afianzando, vamos a darnos cuenta de por qué es ese 30, ¿verdad? Siempre nosotros calculamos el ángulo. En este caso, si podemos hacer también ese cálculo para ver si es antes, pero por la intersección que sería por exactamente la tensión que queda ahí, ¿verdad? De analizar esto, es que pasa eso. Bueno, tenemos las tensiones, tenemos B1, B2 y B3, que correspondería a cada una de las fases. Nos da el valor resistivo, nuestra inductancia, y en este caso tenemos una frecuencia de 60. Nos pide calcular el ángulo de conducción de corriente, también el ángulo crítico, y debemos decir en qué tipo de conducción estamos. Y hacer el trazo de las tensiones de fase en la carga y la corriente de carga. Entonces vamos a calcular nuestros parámetros. Voy a abrir mi abaco. Tenemos A es igual a E sobre B máximo. B máximo sería 311. Entonces aquí en vez de raíz de 2 por B0 va a ser 311. Ahora este raíz de 2 es en el caso de que tengamos B sub 0 como tensión eficaz. Como no tenemos E, entonces A vale 0. Luego calculamos el ángulo, así como veníamos haciendo, que sería hacer arc tangente W por L sobre R. Hacemos arc tangente de esto, obtenemos nuestro ángulo, aplicamos coseno y tenemos un valor. Vamos a hacer paso por paso ahora. Entonces tendríamos WL sobre R. Entonces esto sería 2 pi por 60, nuestra frecuencia de 60, el valor de nuestro inductor, que sería 3000 por 10 a la menos 3. Esto sobre R que tiene un valor de 5 ohmios. Entonces calculamos eso. Nos da un valor de 226,19. Hacemos arc tangente de esto para obtener el ángulo y nos da 89,7 grados. Entonces hacemos coseno de eso. Al hacer coseno de esto nos da un valor de 4,42 por 10 a la menos 3. Entonces esto sería 4,42 dividido 1000. Y sería 0,004. Entonces por eso es que tomamos directamente 0. Haciendo un redondeo ya de esto. Entonces pasamos al ábaco para poder conocer el ángulo beta. Y miramos. A0, un ángulo de 0, perdón, coseno phi 0, que sería este, y con nuestro 30 grados, 30 grados sería esta línea,
sería aquí, ¿verdad? Entonces esto proyectamos en el eje de beta y nos da un valor de 330. Entonces miramos A vale 0, por eso nos quedamos con el rojo, y con la primera línea porque corresponde a coseno phi 0. Intersectamos con nuestro ángulo de 30 y proyectamos. Entonces por eso, no deben seguir la curva. En el punto donde se intersecta, ustedes trazan y proyectan a beta. Entonces de ahí obtenemos beta. Ahora vamos a ver el valor del ángulo crítico. En este caso, M tiene un valor de 3 por la característica del circuito. Habíamos visto que cada circuito tiene un valor propio de M. En este caso es de 3. Entonces valoramos aquí. Sería 2pi sobre M, que vale 3 más alfa. Si hacemos 2 por 180 dividido 3 para pasar a grados, entonces tendríamos aquí 120, que es lo que estamos viendo aquí, 120 grados. Más alfa, que vale 30, nos quedaría 150. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que tenemos que beta vale 300 y beta crítico vale 150. Entonces, beta es mayor a beta crítico. En todos los casos que hemos visto previamente, se daba el caso en que beta crítico era mayor a nuestro ángulo de extinción. Entonces, ahora estamos en el primer caso de conducción discontinua. Ahora vamos a calcular nuestro periodo. En esta situación, entonces lo que vamos a tener en cuenta es, habíamos dicho que teníamos que trazar B1, B2 y B3. Vamos a trazar eso para poder entender lo que ocurre en nuestro gráfico, en la carga, ¿verdad? Primero tenemos que graficar, aquí tenemos B1, que es el que tiene ángulo 0. Entonces quiere decir que inicia aquí. Entonces este sería B1. Acá está referenciado eso. Luego tenemos B2, nos dice que empieza en 120. Entonces B2 sería esto. Aquí sería 120. Entonces ahí y se hace la continuidad a la senoidal, ¿verdad? Entonces esto sería B2 por eso. Y B3 nos dice que empieza en menos 120, es decir, empieza a 120 antes de llegar al 0. Entonces correspondería este que estamos viendo aquí. Entonces acá tenemos, esto es B1, esto sería B2 y esto sería B3. Aquí estas dos senoidales se intersectan en 30 grados. Y esto sería 150. Entonces va repitiendo esto. Y de ahí es que quitamos que el periodo sería de aquí hasta aquí. Entonces por eso hacemos 150 menos 30 nos da un valor de 120. Cuando nosotros estamos en un... Sí, es una conducción continua porque se cumple esto. Si tuviéramos BC mayor a B, ahí sería discontinua. Esta es continua. Ahí ya entiendo. Entiendo la observación. Esto sería una conducción continua. Cuando tenemos una conducción continua, al momento de trazar nuestras integrales cambia un poco. Nosotros íbamos haciendo de alfa hasta beta, ¿verdad? Considerando la parte senoidal y después agregamos la fuente continua y todo eso. En este caso, cuando tenemos una conducción continua, los límites serían de alfa hasta beta crítico, ya no hasta beta. Entonces ahí es donde se empieza a ver la diferencia y la importancia también de poder conocer si es una conducción continua o discontinua, porque afecta en nuestros límites de integración. Vamos a mirar, aquí tendríamos I1, I2 e I3. Y aquí tendríamos I. Entonces lo que tenemos aquí es el efecto de cada uno de ellos. Y en la carga, nosotros acá analizamos lo que sería la tensión, ¿verdad? Entonces aquí
el correspondiente a B1, a B2 y a B3. Y considerando el periodo sería de 30 a 150. Hasta ahí no hay ninguna duda. Profe, se puede entonces concluir de que siempre dependiente del menor, ¿verdad? El máximo ángulo que puede llegar a conducir, ¿verdad? Que sería hasta 150, ¿verdad? En este caso, pues el menor es beta crítico. Y Aunque hay que analizar también, ¿verdad? sí, en realidad que Pero tenemos que analizar, porque así como vimos en la conducción discontinua, cada caso siempre tiene algo especial. Es analizar bien e ir identificando. No podríamos tomar eso como una regla, por eso de repente podríamos ver algún caso que sobresalga de eso, entonces es mejor mirar cada caso particular. Pero sí, cuando tenemos una conducción continua, va de alfa hasta lo que sería nuestro valor de beta crítico. En este caso es no controlado, entonces tomamos desde aquí porque aquí es donde se intersectan y empieza la forma de onda que se repite. Si tuviéramos de repente uno controlado y tuviéramos un tiristor, ahí tendríamos que ver cómo va cambiando ya eso. Si fuera mayor a 30, por ejemplo, entonces a lo mejor empezaría aquí y tendríamos algo así. Entonces ahí nuevamente es analizar la situación, pero en este caso donde no es controlado, inicia en 30 porque es el punto o el ángulo, mejor dicho, donde se intersectan nuestras senoidales de las fuentes. Entonces en la carga tendríamos esto, porque tenemos la interacción de las tres tensiones. Entonces lo que pasa es que primero tenemos, este sería B1, el siguiente sería B2 y esto es la incidencia de B3. Algo importante en una conducción continua es que la corriente tiene esta forma, o bien es un rizado muy pequeño, entonces se puede considerar como continua, puede ser de esta forma, y al ver eso también implicaría que es continuo, porque el rizado es muy pequeño nomás, entonces podemos asumir que es una línea continua. Entonces así, podría ser así o así. Cuando el rizado es pequeño, se considera también así. El día de hoy justamente vamos a ver los convertidores CC-CC, que lo que hacen es ir perfeccionando ese rizado que queda cuando obtenemos una forma de onda continua, pero con cierto valor de rizado. Algo importante cuando tenemos una conducción continua es que el valor de la corriente media y de la eficaz tienen el mismo valor. Ahora vamos a calcular la tensión media. Entonces vamos a utilizar 1 sobre el periodo. El periodo es 120. Entonces 120 grados, si pasamos a radianes, sería 2 tercios pi. Vamos a escribir aquí. Entonces nuestro periodo sería 120 grados, que es 2 tercios de pi. Entonces como aquí tenemos 1 sobre periodo, por eso queda arriba el 3 y queda abajo 2 pi. Y nuestros ángulos de integración de 30 a 150. Entonces integramos esto así como veníamos haciendo y obtenemos este valor. Lo que sería IL medio también se calcula de la misma manera, pero al momento de tener que calcular el valor de la corriente eficaz en la carga, nosotros vamos a utilizar esta teoría donde nos dice que el valor eficaz y el valor medio son iguales ante una conducción continua. Entonces ya no es necesario que hagamos toda la integral, sino que directamente nos basamos en esto y de ahí obtenemos que la corriente eficaz tiene este valor. En este caso E vale 0, entonces finalmente IL medio sería BL medio sobre R. Pero queda expresado la E para que tengamos en cuenta que no debemos olvidar la incidencia del mismo en nuestro análisis. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, sería el mismo análisis de siempre, pero los puntos importantes son que ahora nuestro límite de integración es hasta beta crítico, no hasta beta, y esto es muy importante.
Entonces, de repente, si tenemos un ejercicio y no tenemos ciertos datos o la forma de onda es muy compleja o para ahorrar tiempo también, nos basamos en esta regla y decimos directamente que la corriente eficaz en la carga es igual a la corriente media en la carga. Entonces, ¿Sí? ahí también quería consultar nomás para tener claro. Sí. Eso sí, es que voy a hacer el análisis, ¿verdad? El cálculo de la corriente eficaz, igual nomás te va a salir el mismo valor, ¿verdad? Debería salirnos lo mismo, pero eh, de repente nos sirve para circuitos que son muy complejos, que tienen formas de onda muy complejas o que nos va a llevar demasiado tiempo, porque el valor eficaz siempre es más complicado que calcular el valor medio. Como que Sí, nosotros sí, metemos. entiendo. Entonces, para esos casos es muy útil esto, más todavía con el tema del tiempo al momento de tomar el examen. Claro, sí. Bueno, Gracias, y profe. sí, de nada. Y esto también, tener en cuenta que la corriente en una conducción continua tiene esta forma o vamos a suponer que se les presenta esta imagen y se les pregunta si podría ser una conducción continua, sí, pero si tiene esta forma, como con rizado, también podría ser, porque esto consideramos continuo también, solo que se puede ir perfeccionando para que quede realmente un valor exacto al transcurrir el ángulo del tiempo. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Bueno, en el caso vamos a mirar un poco la tarea. En el caso de la tarea es el mismo circuito, pero tenemos una fuente E. Al tener esta fuente E, lo que nosotros vamos a hacer es calcular ese ángulo, de la misma forma en como veníamos calculando. Nosotros mirábamos nuestra senoidal y calculábamos el punto en el cual se intersectaba con nuestra continua, ¿verdad? Venía nuestra continua y se intersectaba con nuestra senoidal. Entonces calculábamos en qué ángulo ocurría eso. En el caso de la tarea nos sale un ángulo inferior a 30 grados. 30 grados sería aquí. Entonces no tiene incidencia porque la otra senoidal está predominando. Entonces finalmente tendríamos nuevamente esta forma de onda, pero siempre es importante calcular el ángulo para poder ver qué es lo que ocurre en el circuito. Ahora vamos a abrir un poquito para mirar. Este sería. Y al calcular el ángulo, al calcular el ángulo ahí, no, bueno, al calcular el ángulo ahí, nosotros ¿qué hacíamos? Hacíamos la función de B, ¿verdad? Que sería 311 por seno WT. Esto igualamos al valor de nuestra fuente E, en este caso sería de 124. Y obteníamos el ángulo. En este caso les va a salir un ángulo más pequeño, 30 grados. Entonces por eso no tiene incidencia y va a tener nuevamente esta forma de onda. Si es que el ángulo le salía diferente, vamos a suponer que quedaba aquí, entonces nuestra forma de onda iba a ser así, iba a venir aquí la incidencia de la fuente, la senoidal, la incidencia de la fuente, entonces nos quedaría así. Ya se empezaría a ver ese efecto, pero en la tarea todavía no se ve, por más que ya contemos con una fuente de tensión continua. Entonces, por eso es que es importante mirar cada uno de los circuitos. No sé si hay alguna duda. Sí, profe, yo te quería Sí, consultar nomás. sí, adelante. Entonces, la fuente entonces descartamos nomás ahora como Y dentro del vamos análisis. a utilizar para calcular los valores de A. Nosotros todavía no sabemos eso, yo les estoy adelantando nada más. Ustedes cuando vean el ejercicio, ustedes no van a saber que el ángulo donde se intersecta la senoidal
y la fuente de tensión no va a tener incidencia. Inicialmente nosotros no sabemos eso, entonces hacemos el cálculo como siempre, consideramos E, calculamos A, todo normal, pero al momento de obtener ese ángulo nos vamos a percatar que eh, estaría más o menos por aquí. Acá más o menos le va a salir. Entonces predomina nuevamente la fuente de tensión y por eso no se refleja. Pero siempre hay que hacer todos los pasos, porque si el ángulo nos salía mayor a 30 grados, entonces sí ya íbamos a ver su incidencia. Sino que les estoy comentando para que tengan en cuenta al momento de hacer, para que no les parezca algo raro del por qué no, o cómo sería, mejor dicho, en ese caso. Creo que Sí, sí, sí. sale Ah, entiendo. 20 Sí, sí, sí. grados más o Para, sí. menos. Y si es 20 Sí, grados más o menos, 23 sale. acá más o 23 menos algo. sería. Entonces, así. Y como predomina esto, finalmente no sale a relucir el efecto. Pero si nos salía otro valor como 40, si acá es 30, acá más o menos sería 40. Entonces tendríamos esta forma de onda. Ahí. Entonces, para tener en cuenta que en el caso lateral le sale así, pero no es que siempre sale así, solamente por la particularidad de ese circuito. Bueno, vamos a mirar un poco de teoría de lo que correspondería a un convertidor CCCC. El convertidor CCCC trabaja con corriente continua y pasa a corriente continua nuevamente. Entonces, de repente tenemos cargas que son más delicadas o que necesitan otro valor. Entonces, para eso utilizamos este convertidor. Vamos a suponer que tenemos una corriente así, en este caso es una tensión, ¿verdad? También es válido. Tenemos una tensión así, pero nuestro equipo no acepta esta pequeña fluctuación que tiene. Entonces nosotros debemos incorporar nuevamente un convertidor que sea capaz de eliminar este rizado que estamos viendo y nos pueda proporcionar un valor continuo exacto. Entonces para eso tenemos aquí el rectificador, tenemos el convertidor para afinar esa señal y finalmente aquí la carga. En este caso tenemos aquí la fuente alterna. El rectificador convierte de la señal alterna a una señal continua, pero la señal continua que tenemos aquí no es perfecta. Entonces, por eso nuevamente utilizamos el convertidor. No siempre es necesario, depende mucho de nuestro tipo de carga. Entonces, aquí en esta lámina nos muestra que esto, si oscilara en un valor muy pequeño, es decir, el valor máximo y el valor mínimo, no tienen un rango muy grande, entonces es como que es continua, pero eh, fue afinado nuevamente porque la carga a la cual se le iba a suministrar esa tensión requería eso. Entonces, para eso es que utilizamos un convertidor CCCC. En el foro les pregunta eso. Y que no siempre hay una regla que diga que tenemos aquí una tensión y que aquí debe ser más pequeña o que debe ser más grande en este lado. Entonces, depende de cuál es la necesidad que estamos teniendo. Y nos habla un poco de algunos valores y algunas cargas que tienen esta necesidad. Y nos da algunos rangos de tensiones habituales. Vamos a empezar a ver los convertidores que tenemos a disposición. Entonces, para eso hoy vamos a hacer vamos a ver un circuito para poder adentrarnos a eso, donde en este circuito tenemos este interruptor, pero como interruptor nosotros utilizamos transistores. En una de las clases habíamos visto a modo de repaso el transistor y cuáles son los puntos o las zonas de operación donde trabaja como interruptor. Nosotros teníamos tres zonas de trabajo. Teníamos la de saturación, la de corte
y la zona activa. Cuando el transistor es utilizado como interruptor, no trabaja en forma activa. Normalmente en forma activa se utiliza como amplificador o tiene otro tipo de aplicación. Pero nosotros al utilizar como interruptor vamos a estar trabajando en la zona de corte o en la zona de saturación. En la zona de saturación tendríamos un interruptor cerrado y en el de corte abierto. A medida que esto va cerrando y abriendo, entonces va formando esto. Vemos aquí que tenemos tensión, aquí no, y siempre va a ir haciendo esto en los mismos tiempos, a no ser que nosotros hagamos que eso cambie, ¿verdad? Nosotros vamos a ver también cómo se controla estos transistores para ir delimitando en qué momento va a estar abierto o cerrado. Y en este caso, si analizamos esta forma de onda, podemos ver que este sería el periodo, porque aquí inicia, bueno, tenemos esta forma y aquí vuelve a repetir el mismo, entonces por eso esto sería el periodo. Y si nosotros analizamos esta zona nada más, entonces a esto vamos a llamarlo ciclo de trabajo por periodo. Entonces ciclo de trabajo sería esto, donde estamos teniendo tensión. Nosotros tenemos un cierto tiempo que le lleva al transistor a hacer ese cambio. Y realmente sería así, por eso la forma. Pero nosotros vamos a ir considerando un caso ideal donde esto ocurre de manera inmediata. No sé si alguien tiene alguna duda. De repente también cuando tenemos un rizado muy grande, eh, debemos analizar un poco los armónicos que tenemos presentes ahí, porque todos estos convertidores siempre están de la mano a los armónicos, porque son cargas no lineales.